Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra nueva serie llamada Maranata. Estamos muy emocionados de poder compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y más que nada compartir lo que está en su palabra y poder juntos aprender acerca del Señor. Esto es nuestro corazón y hoy es la primera sesión de nuestra nueva serie Maranata. Así es, entonces hoy vamos a iniciar y el día de hoy el tema que vamos a estar hablando es el llamado sobre nuestra generación con respecto a Maranata. Entonces quisiéramos iniciar explicando qué es, ¿verdad? ¿Qué es la palabra Maranata, el significado de esta palabra? Y si ustedes van a algún diccionario bíblico o buscan en Google, van a encontrarse con lo siguiente que vamos a poner en pantalla, que la palabra Maranata, el original es en arameo y significa ven Señor. Maran significa Señor y ata significa ven. Es decir, cuando se juntan las dos palabras, Maran ata, estamos diciendo ven Señor. Y esta palabra aparece en la Biblia así literal, sale escrito la palabra Maranata una sola vez. Y la encontramos en 1 Corintios 16, 22. No sé si te gustaría buscarlo. Y aparte de 1 Corintios 16, 22, hay muchas más referencias a lo largo de toda la palabra de Dios con respecto a Maranata. Quizá no dice la palabra Maranata, pero se habla constantemente del ven Señor Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 22, 20, al final de la Biblia, termina con ese clamor de ven Señor Jesús. 1 Corintios 16, 22 dice: si alguno no ama al Señor, que sea anatema, Maranata. Entonces es la primera vez que se menciona de una forma literal. Y después hablabas de que alrededor de la Biblia pues se nos habla acerca del regreso del Señor. Así pero es. Como tal la palabra Maranata en 1 Corintios 16, 22. Y de hecho uno de los cánticos que se canta delante del trono 24/7, ¿verdad? Cuando se está diciendo al que era, al que es y al que ha de venir. Entonces, si en el cielo está este clamor, está este deseo de ven, el que era, el que era, el que es, pero que ha de venir. Es decir, hay un deseo, hay un anhelo por el que ha de venir. Y nuestra generación está siendo marcada por esta realidad. Y muchas veces yo creo que no se habla mucho de estos temas porque actualmente, desafortunadamente, se tratan temas acerca de, ¿cómo puedo superarme en esta área? ¿Cómo puedo ser mejor en esto? Y realmente se está obviando el tema del regreso del Señor, porque al menos yo me he dado cuenta que en muchos lugares no se está haciendo énfasis a la iglesia y despertando a la novia a que hay un regreso de Cristo. O sea, el Señor va a volver pronto. Y si nosotros no estamos siendo partícipes de lo que el Señor está hablando, de verdad hoy queremos animarlos a todos con este tema. Y de hecho, por eso esta primera sesión que estamos iniciando, que habla acerca, vamos a hablar solo más que todo de generalidades de qué es la palabra Maranata, es porque nosotros estamos seguros y convencidos que nuestra generación ha sido marcada con esta palabra. Nuestra generación está siendo marcada o se está levantando una generación entendida en esta verdad. Él viene pronto y nos vamos a levantar como una generación que anhela ese regreso del Rey, que anhelan que el Señor Jesús regrese a gobernar por sobre todas las naciones. Entonces, cuando nosotros vivimos nuestra vida con un entendimiento claro de este regreso, cuando vivimos constantemente predicándolo, enseñándolo, aprendiendo más, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé más revelación de este tema, nuestra vida presente es cambiada y transformada por el entendimiento que tenemos del futuro. Porque cuando vivimos con esa expectativa de que el Señor va a volver,
vivimos de una manera diferente. Nosotros estamos preparándonos para el regreso. Vivimos de la manera como habla en Colosenses 3, que vivamos con la mente puesta en las cosas de arriba. Pero si nosotros no entendemos o no sabemos que el Señor va a regresar pronto, quizá nuestra mentalidad sea muy terrenal, sea muy carnal, muy a la tierra, pero cuando entendemos que hay una eternidad con Cristo, que va a haber una nueva Jerusalén, que vamos a reinar juntamente con Él por la eternidad. O sea, la palabra eternidad yo creo que nos deberíamos de verdad buscar en la palabra acerca de eso. Dice, en la palabra misma habla que el Señor ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Entonces, nosotros estamos diseñados para anhelar el regreso del Señor. Así es. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele y que nos dé esa hambre y esa sed de poder anhelar su regreso. Así es. Entonces, que por cierto, olvidamos mencionar que en la descripción de este video o de este podcast, más que todo en el video, vas a poder encontrar un link con las notas de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces los puedes descargar y seguir la lectura con nosotros. Y en las notas te pusimos una frase que queremos que se nos quede y dice: la manera en que vemos nuestro futuro determina la manera en que vivimos nuestro presente. Y es precisamente lo que tú estabas diciendo. La manera en que yo entiendo la narrativa, la historia de los últimos tiempos, va a marcar cómo voy a vivir yo mi vida, mi día a día. Si me voy por una historia humanista, si me voy por una historia completamente diferente al relato bíblico, mi vida presente pues va a ser total y completamente terrenal. Entonces, la manera en que vemos nuestro futuro, o que vemos el futuro que está detallado en la palabra de Dios con tanta palabra profética, va a determinar la manera en que yo vivo mi presente. Y primera de Juan capítulo 3. Ahí en las notas hay un error cuando lo vean, pero ya sí. Es primera de Juan 3:3. Y dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Entonces, como tú estabas diciendo, cuando nosotros vivimos con esa esperanza puesta en Cristo, cuando nosotros hemos puesto nuestra mirada en Él, inmediatamente somos atraídos a vivir como Cristo. Inmediatamente somos guiados a ser santos como Él es santo. Y como dice acá, se purifica así como Él es puro. Pero todo está conectado a lo que dice este versículo, ¿verdad? Es el siguiente. 1 Corintios 1:7-8 dice: esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de ellos está hablando de que el que tiene su esperanza puesta en Él, el que está esperándolo a Él, se purifica así como Él es puro. Y el versículo que acabas de leer en 1 Corintios 1:7-8 habla que el que espera ansiosamente la revelación del Señor Jesús, hay un par de promesas acá, ¿verdad? Dice que va a ser irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos va a confirmar hasta el fin. Sí, dale. Entonces sí es lindo poder tener esa esperanza puesta en Cristo, porque el regreso del Señor nos tiene que tener a nosotros emocionados y preparándonos para ese día. No sabemos cuándo será, pero sabemos que va a ocurrir. Entonces, cuando vivimos con nuestra mente puesta en eso, como la frase que les mencionábamos, cada día lo vivimos para Cristo. Así es. En vez de vivir para nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, vivimos con la esperanza puesta en que vamos a tener un día en donde vamos a sentarnos a las bodas del Cordero y vamos a verle cara a cara. Pero te das cuenta que cuando esa es nuestra esperanza, cambia y le da forma a mi presente. Cada decisión que tomo, si la hago a la luz, a la sombra de la realidad
de esperarlo ansiosamente, anhelar que Él regrese. Mi decisión en mi presente va a ser completamente diferente. Porque eso me va a llevar a buscarlo más, a pasar más tiempo en la palabra, para caminar de acuerdo a la palabra. Mi vida entera cambia, mi vida de oración, mi vida de adoración, en qué gasto mi tiempo, en dónde invierto mis recursos, todo cambia cuando tenemos una perspectiva clara del futuro, ¿verdad? Y comenzamos a caminar en santidad, porque ahí dice que se purifica así como Él es puro. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a ser santos como Él es santo. Entonces, nuestra mente realmente tiene que cambiar a esperar el regreso del Señor. ¿Y cuál va a ser la respuesta de nosotros ante este llamado que se nos está haciendo? Sí, porque estamos hablando que nuestra generación tiene este llamado, ¿verdad? A vivir. Nuestro llamado es a pedir al Espíritu Santo cada vez más revelación acerca de esto. Y como tú decías, una cosa es el llamado, pero la otra va a ser mi respuesta, ¿verdad? Y si lo quisiéramos dar una respuesta corta o concisa, sería vivir vidas de intimidad, ¿verdad? El mensaje Maranata no se le puede dar, no se le puede entregar a una iglesia, a un cuerpo que no tiene intimidad con Él. Sí, porque alguien que no conoce al Señor Jesús no sabe de esa espera, no está esperando, no se está preparando. Alguien que no vive una vida de intimidad, bueno, ni siquiera conoce acerca de que Él va a regresar. Sí, porque en la intimidad, en la búsqueda, en esa relación que tenemos con Él, Él se comienza a revelar a nosotros, como dice Efesios 1:17, pero al mismo tiempo comienza a revelar cosas que están en su palabra, cosas que van a suceder, y comenzamos a anhelar su regreso, pero se da en el contexto de tener una relación constante con Él. Y una vez entro en esa relación y comienzo a entender que Él va a regresar un día por su novia, va a regresar a reinar sobre todas las naciones, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Cuando llego a comprender eso en la intimidad, lo comienzo a proclamar. Porque nuestra tarea no es solo llenar nuestra cabeza de conocimiento, nuestra tarea no es solo saber más, sino se trata de llegar a comprender a tal grado que estoy convencido, que lo quiero compartir y lo quiero proclamar a alguien más. Y eso solo va a ocurrir a medida que pasamos tiempo con Él. Así es. A medida que nos metemos a la palabra, a medida que escudriñamos y adquirimos sabiduría en la palabra, el Señor nos comienza a revelar acerca de su regreso, porque en la palabra se menciona muchísimo, se habla mucho acerca del regreso del Señor, pero si no lo sabías, quizá, bueno, es primera vez que lo escuchas, o quizá estás comiendo solo poquito de la palabra, que no has llegado a comer esa parte de la palabra que hoy queremos de verdad animar a que puedas meterte más, porque una novia, nosotros somos la novia, somos la iglesia, y su palabra dice que nos tenemos que preparar. Y en la palabra, como hablaba, se habla hay muchas profecías, se habla tanto del regreso del Señor. En el libro de Daniel se nos enseña que hay un plan desde Daniel, o sea, desde el Antiguo Testamento está el plan para los últimos tiempos. Y antes de que hables de los últimos tiempos, hablábamos de que nuestra generación está llamada a comprender este Maranata, ven, este Señor ven, o ven Señor, como le querramos decir. Tenemos que responder, dijimos que la respuesta va a ser en intimidad, y alguien podría preguntar, ¿pero para qué voy a responder? Y la respuesta es precisamente a donde tú ibas, es los últimos tiempos. Es necesario que nuestra generación sea capaz de entender la narrativa, la historia, las cosas que están sucediendo en el mundo desde una perspectiva bíblica. Sí, porque hay muchos sucesos aconteciendo ahora en el mundo que quizá al escuchar las noticias, al escuchar todo lo que pasa, te puedas ir por la narrativa secular, por la narrativa del mundo. La narrativa política. Por no conocer lo que se profetizó en la palabra de Dios, que va a suceder y que ya está comenzando a suceder varias cosas, pero tenemos que conocer acerca de los últimos tiempos. Y no es nada de qué tener miedo, no es nada que
que no querrás saber, sino es la revelación de Jesús. O sea, es prepararnos. El Señor habló de cosas que iban a pasar antes de que se acercara su regreso. Y si nosotros no sabemos cuáles son esos sucesos, no vamos a poder estar listos. Entonces, ese es nuestro corazón también. Siendo el suceso principal, el regreso de Jesús, haciendo nuestro anhelo principal el regreso de Él. Pero si ni siquiera anhelamos su regreso, si ni siquiera interactuamos con el Espíritu Santo y le preguntamos que nos dé más revelación acerca de la palabra de Maranata, si no estamos ansiosos, deseosos, o como decía 1 Corintios 1:7, si no estamos esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesús, corremos el riesgo de que ante los diferentes sucesos que van a pasar en el mundo, ante las diferentes tribulaciones, problemas, todas las cosas que van a pasar en el mundo, corremos el riesgo de, como tú decías, caer en una narrativa secular, confundirnos, pensar cosas que no están en la palabra de Dios, estresarnos y peor aún, ofendernos. Porque una iglesia que no está preparada, una iglesia que no está equipada, una iglesia que no está vigilante, y cuando digo vigilante es aquellos que están esperando, que están llenando sus lámparas de aceite constantemente para que cuando el novio regrese tengan aceite en sus lámparas. Una iglesia que no está equipada, entrenada y que no es valiente, no va a poder dar la talla en los últimos tiempos. Y por eso es que nosotros sabemos de que hay un llamado sobre nuestra generación para capacitar a la novia, para recordarle a la novia que el novio viene y que ese debería ser nuestro anhelo, ese debería ser nuestro deseo más grande. Yo creo que nosotros queremos animarte a estar alerta porque hay mucha distracción en el mundo. En estos tiempos hay muchísimos distractores cuando el Señor nos está llamando a estar alertas y velar y orar. Y para eso necesitamos permanecer en la palabra. Entonces, el Señor está hablando en este tiempo a que estemos alertas, a que estemos despiertos para poder conocer la verdad, para poder realmente estar equipados y estar firmes ante todos los sucesos que se vienen, porque anhelamos el regreso del Señor y porque tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Entonces, nuestro deseo con esta serie, que hoy básicamente es la sesión número 1, una introducción, es despertar, recordar a la iglesia o a quien quiera que esté viendo este video o esté escuchando este podcast, acordarnos de que nuestro deseo debería ser el regreso de Él. Pensemos y meditemos, preguntémosle al Espíritu Santo, ¿qué tanto anhelo yo el regreso del novio? ¿Qué tanto yo lo platico con Él? ¿Qué tan seguido yo le digo, Espíritu Santo, revélame más acerca del regreso de Jesús? Obviamente la Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día, pero sabemos que va a regresar. Y nuestro anhelo debería ser, Señor, yo quiero mantenerme puro, yo quiero caminar en justicia, yo quiero caminar de esta manera, porque yo quiero agradarte y anhelo que regreses. Y si quieres aprender más acerca de este tema, nosotros vamos a estar hablando diferentes temas acerca de todo Maranata, pero queremos animarte a que puedas, como tú decías, pedirle al Espíritu Santo que te revele la importancia de conocer acerca del regreso del Señor. Y si algo puedes leer, Mateo 24 se habla tanto de las señales antes del fin, antes de que el Señor regrese. Y esa es precisamente la narrativa bíblica, porque esa es la que esa es la verdad. Si no tenemos esa narrativa bíblica, yo creo que lo habíamos dicho, vamos a adoptar una narrativa secular. Y por eso que es importante conocer la narrativa bíblica para saber que los últimos tiempos se tratan acerca de la revelación de Cristo. Y por eso queremos animarte a que te metas junto a nosotros en este curso a poder anhelar conocer más acerca del regreso del Señor, que es un suceso que todos esperamos y anhelamos. Y precisamente
leer este capítulo, por ejemplo, Mateo 24, el meternos de cabeza en este capítulo es tan importante porque es la narrativa bíblica. Y muchas veces no la queremos leer, no la queremos compartir, no queremos escuchar porque a lo mejor nos da miedo, pensamos que nos vamos a confundir, pero es totalmente lo contrario. Cuando conocemos la narrativa bíblica, cuando conocemos la historia, nos vamos a dar cuenta que toda la historia es una gran historia de amor. Y el libro de Apocalipsis es una historia en la cual el novio viene a vencer en un 2x3 lo que el enemigo por siglos ha construido y lo viene a quitar todo porque ama a su iglesia. Entonces, cuando entendés la historia, la narrativa bíblica, no importa qué te tiren, no importa qué mentira te digan, si conoces la palabra, sabes que Maranata, sabes que Él viene, sabes que Él va a regresar por nosotros dos, por ti que estás viendo esto, por su iglesia. Pero en lo que Él viene, en lo que Él regresa, nuestra postura tiene y debe ser: yo lo espero ansiosamente. Yo quiero ser esa recompensa del amado. Yo quiero que la iglesia esté lista para casarse con el amado. Yo voy a terminar con Apocalipsis 3:21, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esa es la promesa para aquellos que de verdad ponen su esperanza en Cristo y anhelan el regreso del Señor, porque tenemos una eternidad con Él. Tenemos esa promesa que vamos a reinar junto a Él por siempre. Y hoy queremos animarte, dejar esta semilla de la palabra en tu corazón, de la palabra Maranata, y comenzar a pedirle al Espíritu Santo que te dé hambre, que te dé sed de justicia, que te dé un corazón que anhele el regreso del Rey, porque Él es un Rey que va a gobernar sobre todas las naciones. Entonces vamos a terminar orando. Gracias, Señor, porque Hoy, Señor, podemos decirte Maranata, Señor. Ven, Señor. Señor, anhelamos tu regreso, Jesús. Anhelamos esas bodas del Cordero, Señor. Padre, hoy queremos acercarnos ante ti. Queremos poder permanecer en ti, Señor, ante todos los sucesos que están por venir. Señor, ayúdanos a estar firmes, a estar de pie, Señor, a tener nuestra esperanza puesta en ti, y de esa manera nos purificamos, Señor, así como tú eres puro, Señor. Gracias porque hoy estás despertando en cada corazón, Señor, el anhelo por verte, el anhelo porque regreses, Señor Jesús, y que reinemos contigo para siempre, Padre. Señor, hoy oramos para que cada corazón que aún no ha sido despertado a Maranata, Señor, que hoy puedan, Señor, levantarse, Señor Jesús, y caminar en la palabra y poder anhelar tu venida, Señor. Padre, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, penetra, y hoy oramos para que podamos, Señor Jesús, querer más de ti. Ven, Espíritu Santo, ven a cada corazón y habla, Señor, y comienza a revelar acerca de los últimos tiempos. Comienza a traer entendimiento a aquellos que quizá nunca se han expuesto a estos temas, Señor. Quita todo temor, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú traigas paz a aquellos corazones que están atribulados y que quizá no han entendido, Señor, tu plan, Señor. Gracias porque tú vienes pronto y estamos expectantes, Señor, de tu regreso, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia sin mancha, que se prepara todos los días y que vive con su mente puesta en lo eterno, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Entonces te animamos a que puedas compartir este podcast o este video con algún amigo, con algún familiar, y que esperamos que pueda ser de bendición para ti y así como está siendo bendición para nuestras vidas. En las próximas 2 sesiones vamos a estar hablando acerca de la importancia, vamos a dar la importancia de diferentes puntos de vista de por qué es necesario conocer
los tiempos finales, porque es necesario estudiar este tema en Maranata desde diferentes perspectivas, así que te animamos a que sigas conectándote y te esperamos en la próxima. Así que Dios te bendiga.